Liberación, ¿verdad o farsa? Hoy hablaremos un poco acerca de esta corriente mística que ha entrado a la Iglesia de Cristo, la tal llamada liberación. Muchos hermanos se congregan a hacer liberaciones a supuestos creyentes. Vemos que en estos tiempos al pecado hoy en día se le llama demonio. Por eso la gente cree que necesita liberación y no arrepentimiento. Multitud de creyentes son engañados por falsos ministros o por ministros neófitos ignorantes de las escrituras bíblicas. Y estos congregantes son llevados a rituales de supuestas liberaciones. Esta falsa doctrina se apoya en otras falsas doctrinas, como por ejemplo la falsa doctrina de los cristianos endemoniados y la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, entre otras muchas. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? Dios nos da luz roja y nos previene, nos dice en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también, dice el Señor, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tremendo. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esta doctrina de la supuesta liberación que muchos practican en muchas iglesias? Vemos que con esta falsa doctrina que se enseña, los hermanos son llevados a supuestos ritos de liberación, mujeres o hombres. Y lo único que hacen es que estos hermanos se desliguen de la responsabilidad de sus pecados, de sus malas acciones, sus malas conductas, y se los atribuyan al diablo o a pecados que cometieron sus ancestros, padres, abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, etc., argumentando que no son culpables de sus actos pecaminosos, que son los demonios que están en ellos por herencia generacional. Cabe de notar que los creyentes sufren ataques y opresiones demoníacas. Eso es real, pero hay una gran diferencia entre eso y el estar poseídos por demonios o estar bajo maldiciones generacionales. Dios nos manda a través de Pablo en la palabra a ponernos la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en su poder. Y la armadura de Dios aparece en Efesios 6, del 10 al 20. También sabemos que la lucha es contra demonios, es una lucha real. Sabemos ciertamente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, como dice Efesios 6:12. La lucha es contra el reino de las tinieblas. Vemos que es una lucha real, pero con las falsas doctrinas de las maldiciones generacionales, cristianos poseídos por demonios, etc., muchos creyentes se deslindan de su responsabilidad de haber cometido pecado, se victimizan y creen que Dios es injusto por permitir que los pecados de sus antepasados caigan sobre ellos. Y se excusan y dicen, Dios lo permite. ¡Wow! ¡Cuánto engaño! Y esta gente acude a servicios de supuestas liberaciones. Y todo por no conocer las escrituras bíblicas. La palabra nos advierte en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La frase no se refiere a una falta de conocimiento general, sino a la falta del conocimiento de Dios, su ley y su voluntad. Te pregunto, ¿por qué has de vivir una vida miserable? Si tienes la bendición de tener una Biblia en tus manos. ¿Por qué no estudias las escrituras? ¿Por qué sufres de gratis? Tenemos Biblias gracias a la misericordia de Dios. Puedes tener una Biblia y leerla y escudriñarla día y noche sin que nadie te lo impida.
Pero no leen la Biblia. Y las doctrinas falsas como la supuesta liberación es una doctrina de demonios en la que muchos caen por la ignorancia de las escrituras bíblicas. Yo entiendo que cuando hemos sido enseñados por mucho tiempo cosas que son mal interpretadas, que son falsas, y que por muchos años las hemos abrazado como verdaderas, nos es difícil distinguir la verdad del error. Pero debemos ser humildes y darle gracias a Dios que nos ha iluminado nuestro entendimiento para poder conocer la sana doctrina y dejar atrás toda herejía destructora. Dios es el único que tiene el poder de liberar y sacar demonios. Asimismo lo tenían los apóstoles. El punto es que el apostolado, que es parte de uno de los 5 ministerios de la iglesia, ya no está vigente. ¡Wow! Muchos me dirán, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pues les diré algo, que hay requisitos para el apostolado. Y uno de los requisitos es haber sido testigo ocular, que estuviste ahí, de Cristo después de su resurrección, que tú vistes al Señor Jesucristo después de la resurrección. Y eso aparece en Hechos 1:22 y en muchas otras citas bíblicas lo respaldan. Pero bueno, este es otro tema del cual hablaremos después. Bueno, continuamos. Tristemente, me ha tocado ver cómo liberan a supuestos adúlteros del espíritu de adulterio. ¿Y saben qué? Ellos siguen igual de adúlteros. Y he visto que liberan a supuestos mentirosos. ¿Y saben qué? Estos siguen igual o peor de mentirosos. Y así he visto liberaciones a estafadores, hechiceros, homosexuales, drogadictos, chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Pero gloria a Cristo que tenemos su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Porque la palabra de Dios es muy clara al respecto y nos dice que Dios es el único que puede hacerte libre. Solamente Él es el único que da libertad a los cautivos. Y nunca es a través de ritos místicos. La Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, o sea Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Y todo es por gracia. Pero desafortunadamente, la falta de una buena hermenéutica hace que caigamos o caigan muchos en el error. Mala interpretación de los versículos bíblicos. Veamos que en la Biblia la liberación se refiere a ser liberado de la opresión espiritual, la esclavitud y las influencias demoníacas a través del poder de Dios, destacando su poder redentor y el deseo de que su pueblo viva en libertad y victoria. ¿Qué dicen las Escrituras en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido, consagrado, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pregunta: ¿cómo podríamos estar en victoria si después de haber sido librados del pecado y la muerte y la condenación a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el diablo pudiera entrar y poseernos otra vez y entrar por nosotros y salir cuando él quisiera? Déjame decirte que si fuera así, de en vano murió Cristo. Pero no es así. Las personas que no son creyentes, ellas sí están bajo maldición y pueden ser poseídas por demonios. Pero Dios también tiene el poder de liberarlos, pero no con ritos místicos, ni con cultos de liberación espiritista, ni cosas así, no brujería, sino a través de la regeneración, la liberación que proviene de Dios.
es ahí cuando el Señor hace libre a los cautivos. Pregunta: ¿cómo se obtiene la liberación? Respuesta: Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso se llama el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nuestra naturaleza cambia, pasa de muerte a vida. Somos hechas nuevas criaturas. Dios perdona nuestros pecados y no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La frase "no hay condenación para los que están en Cristo Jesús" se encuentra en Romanos 8:1 y significa que aquellos que han puesto su fe en Jesús y viven guiados por el Espíritu Santo no están bajo la condenación del pecado. Nosotros que hemos puesto nuestra mirada en el Señor por su gran misericordia, hemos sido lavados con la sangre del Cordero y sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. No estamos bajo maldición y no hay demonio que pueda entrar a nosotros. Sabemos que todo es un caminar, ¿ok? Somos santos porque Dios nos ha hecho santos. Y ahora como cristianos empieza nuestro caminar, nuestra batalla, pero no para mantenernos sin demonios, no, sino para irnos acercando más a Dios, conociéndolo más, teniendo una relación más profunda con Él. Y eso se llama santificación. Y eso sucede día a día, dejando nuestra mala manera de vivir, consagrándonos a Dios y entendiendo que el proceso de Dios está en nosotros y con nosotros, y no hay diablo que pueda entrar en nosotros. Si pecamos, sabemos que abogado tenemos, a Jesucristo. También entendemos que las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzarán. Dios nos perdona, pero nosotros somos responsables de nuestras acciones y a veces el castigo, ¿verdad?, que tenemos por haber actuado mal nos alcanza. Pero eso no quiere decir que por eso Dios no nos perdone, no nos ame. Y jamás Dios nos abandonará por eso tampoco. Si realmente somos verdaderos creyentes, esa es la pregunta: ¿verdaderamente eres un creyente? En Romanos 8:38-39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta. Y la respuesta al leer estos versículos dice: nadie nos puede separar del amor de Cristo. Vemos que Dios es tan bueno con nosotros, que nos ama a pesar de lo que somos. Cuando los pecadores son convertidos por la invitación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él les da la salvación a sus almas, ellos pasan de muerte a vida y son liberados. Sus vendas de sus ojos caen. Ya no son más esclavos del pecado. Ya son hijos de Dios. Los ha sacado de la cautividad el Señor. Los ha puesto libres. Les ha dado vista. Les ha dado un corazón nuevo. Pero esto es solamente por la gracia de Dios. Para ir terminando, el mensaje del Evangelio es el arrepentimiento de los pecados a través de confesar a Jesucristo como Salvador y entender que la presencia de Dios, su Espíritu, está dentro de cada creyente. Si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, entonces no eres un creyente. Pero si tienes un espíritu inmundo dentro de ti, el Espíritu Santo no está en ti tampoco, ya que lo santo no se mezcla con lo inmundo. Dios no comparte su gloria con nadie. Si eres un creyente genuino, ¿de qué vas a ser liberado? Dios ya te ha hecho libre. Solo tienes que seguir adelante, santificándote, apartándote de lo malo, seguir a Dios, escudriñar la Escritura, orar, ser hacedor de la palabra. Y cuando Satanás y sus demonios llegan a ti para darte un mal tiempo, ya que, como hemos visto, nos traen conflictos y podemos ser oprimidos por ellos, los demonios. Pero tenemos que aplicar la escritura de Santiago 4:7, la ecuación perfecta. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros.
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que dejemos, por favor, de quitarle la responsabilidad al hombre, a la mujer, de sus pecados, sus acciones malas. Dios nos ha dado la victoria. ¿Y qué victoria puede haber si los demonios entran y salen de los creyentes como ellos quieren? Ahí no habrá victoria, ahí hubiera sido un fracaso. Pero no es así. Tenemos la victoria, hemos sido libres del pecado. Dios mora en nosotros. Y eso es algo maravilloso. El creyente tiene la libertad de Cristo. Batallas espirituales tendremos. ¿Y quien pelea nuestras batallas? Es nuestro Señor. Nuestra responsabilidad solamente es someternos a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios, mantenernos fortalecidos en el poder de su fuerza y resistir al diablo cuando Él venga con sus artimañas. La palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, y tú vas a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vas a decir: no lo voy a hacer, esta es mi batalla, voy a resistir a hacer lo malo. Y dice la Biblia que Satanás huirá de vosotros. Una vez más, pregunta: ¿cómo resistimos al diablo? No es a través de ritos. Esto implica confiar en Dios, usar la armadura de Dios y rechazar las tentaciones con la verdad de la palabra de Dios. En resumen, la sumisión a Dios en obediencia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. Orar sin cesar, Santiago 5:13. Tener fe, Hebreos 11. Caminar en santificación. Vivir con humildad y dependencia del Señor, de su santo y bendito Espíritu. Y bueno, para ir terminando ya, en Romanos 8 del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Cristo. Tenemos que estar bien agradecidos con nuestro Señor, porque nos ha sacado de la esclavitud del pecado, y no hay demonio que pueda con nosotros. No hay demonio que pueda entrar a tu vida. Así que si tú piensas que necesitas una liberación, mejor piensa que lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados. Bueno, terminamos y que Dios les bendiga.